Bueno, la presentación está hecha. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Cómo presentar, cómo empezar esto, no? Porque la popularidad seguramente viene del fútbol. Viene de haber sido exárbitro de fútbol, siendo una mujer. Estuvo entre los top 10 de FIFA, además. Lo que significa que se abrió camino a otras mujeres también para desarrollar una tarea de esa. Y uno siempre se pregunta, a pesar de que algo se sabe, ¿por qué se interrumpe una cosa así? ¿Por qué algo que es vocacional, que nace fundamentalmente en la vena deportiva de la familia, creo, termina siendo algo truncado? Bueno, sí, fueron 20 años. Hoy justo hablaba con una compañera en el trabajo y hablábamos de la vocación. Yo soy abogada también. Y yo le decía que siento que mi vocación siempre fue el fútbol. Yo entre la abogacía y el fútbol siempre fue, la verdad, mi corazón siempre estuvo más con el tema del fútbol de niña jugando y después cuando entré al arbitraje que me enamoré de la profesión. Casada con un árbitro, además, También, ¿no? sí. Y la verdad, bueno, tengo una tía que fue árbitra, mi abuelo materno fue árbitro, entonces creo que, bueno, venía por ahí, pero la verdad, de adolescente nunca me imaginé que iba a ser la carrera que después hice realmente, hasta que no ingresé y realmente empecé a ver lo que era el rol del árbitro, aprender las reglas, dirigir un partido, es totalmente distinto de lo que uno se lo puede imaginar en la previa. Y bueno, y a lo largo de estos años, de 20 años, pasó mucha agua debajo del puente y ya después con 40 y largos ya era momento yo digo, no estirar la toalla, porque yo no siento que me hayan ganado, pero sí di muchas batallas a lo largo de mi carrera y en un momento sentí que ya no valía la pena batallar más. Porque uno a veces tiene lo que se merece en los lugares de trabajo cuando no quiere cambiar. Y yo sentí que por mucho tiempo un grupo grande de árbitros intentamos cambiar muchas cosas que no nos gustaban y había otro grupo que prefería seguir así. Pero y claro, yo me cansé de seguir así. ahí está. Qué contradicción, porque en Instagram tú dices insistir, entre otras cosas, insistir y nunca desistir. Sí, pero el tema es que yo no desistí. Yo sigo dando siempre batalla, pero elegí, me prioricé. Yo en mi carrera me fijé siempre objetivos y alcancé muchos más de los que podía haber soñado en el inicio. Lo que sí, en un momento era, si sigo en las condiciones que estaba el sistema, ¿no? Lo que era la parte política y organizativa del arbitraje. ¿El qué, por ejemplo? ¿El qué? Bueno, el colegio de árbitros, las autoridades, el qué? gremio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y porque ¿Qué pasa ahí? yo lo dije, o sea, se estaba premiando la incapacidad por encima de la capacidad. Había amiguismo. Mucho amiguismo, gente que llegaba por amiguismo y no por tener las condiciones para llegar a primera división, gente que la ponían... yo siempre digo, si el maestro no sabe, el niño no aprende en la escuela, ¿o no? No van a poner un maestro que no sabe enseñar. Y esto es lo mismo, si yo tengo como director de arbitraje o como instructor a gente que no tuvo la experiencia, no tiene la preparación ni tenía la capacidad, los árbitros no van a ser buenos árbitros. Entonces, claro, llegó un momento en el que yo me sentí que estaba en determinadas situaciones donde habían injusticias, donde subía gente que no se merecía, y me sentía cómplice de situaciones, porque digo, si yo no puedo luchar contra esto, que el sistema cambie, que llegue realmente el que se merece llegar, pero no para beneficiarme a mí. Yo ya estaba en primera división, yo podía haber hecho la plancha, quedarme quietita, mirar para otro lado y seguir hasta mis 45 años, que era la edad que había de retiro, y terminar mi carrera disfrutando de lo que a mí me gustaba hacer. Pero al mismo tiempo soy abogada, al mismo tiempo tengo eso de muy capricorniana, de que no me gustan las injusticias y no soy de mirar para otro lado. Claro. Entonces, si estoy ahí y veo injusticias, voy a pelear. Aunque no eran injusticias a veces que tenían que ver directamente conmigo. Ahora estás en condiciones de decir de qué equipo sos hincha. Sí, podría, pero no lo digo porque acá la gente realmente... Los que me conocen saben de qué equipo fui simpatizante de cuando era niña. Esa es la realidad, porque decir que los árbitros no son hinchas de nadie es una mentira absoluta. Como los jugadores, exacto, claro. Pero la verdad... Como los periodistas. La gente no lo entiende. Es esa cosa de que hay pocos periodistas que dicen de qué cuadros son, por ejemplo. Sí, sí. Yo arbitré... Todos son de equipos chicos. Exacto, exacto. Sí. Y la gente realmente no lo entiende. Sería bueno que se empezara de repente a liberar eso de que todos los periodistas lo digan. Y los jugadores que muchas veces juegan en equipos de los cuales no son hinchas.
Por Es supuesto. lógico, porque son Y se hacen profesionales. hinchas. Y a veces se hacen hinchas Sí. y otras veces no. Y otras veces a no, veces exacto. juegan en varios equipos que incluso son rivales, como Peñarol y Nacional, Sí, jugadores sí. que pasan de un equipo a otro. Pero bueno, la gente es algo que no lo entiende. Entonces a veces es mejor mantenerse al margen. Entonces no me meto ni en los temas de política, ni digo de qué cuadro soy. Y bueno, así por lo menos recibí muchos insultos, pero por eso no. Por la política no, por de qué cuadro soy no. A veces me tiran, me insultan igual los de Peñarol porque creen que soy de Nacional, los de Nacional porque creen que soy de Peñarol. Entonces, bueno, ahí uno lo va llevando. ¿Has llegado a comprender al hincha ese ser tan especial, tan oscilante además, ¿no? Tan que te quiere hoy, te ama hoy, pero mañana se te retira? Sí, yo lo respeto mucho al hincha, sobre todo porque bueno, mi padre es muy fanático. La gente que lo conoce a mi padre nos está mirando, le mando un beso. Mi padre es ese hincha insoportable. Dice que no entra en razón. Entonces yo tengo a mi padre como referencia. Yo digo, si a veces yo no consigo hacer que mi padre entre en razón, explicándole determinadas situaciones, es el típico ejemplo del hincha que no le importa la explicación. Él quiere que su cuadro gane. Y el hincha es eso, o sea, el hincha fanático no entra en razón. Fue penal, no importa, o sea, y si me cobraron un penal que no era, estuvo bien, pero al otro no. Y yo eso lo entiendo, porque creo que el hincha obviamente tiene ese fanatismo, esa pasión que hace que sea ciego ante esas situaciones. No comparto el hincha violento, el hincha que insulta, el hincha que Sí, es capaz sí. de tirarte una piedra, de pelearse con otro. Eso sí, no lo entiendo ni lo comparto y nunca lo voy a entender. De pequeña también ya pensabas en tener la actividad que desarrollás hoy de abogada, por ejemplo, y de árbitro anteriormente. No, el arbitraje fue más cerca ya de mi mayoría de edad, que me enteré del curso, y la vocación estaba más... Quería ser maestra, tenía muchos primos, tengo como 40, y vivíamos con mis abuelos en Pan de Azúcar, y éramos 20, de más o menos de la 8, 5, 4, 3, 10. Estábamos ahí siempre en la casa de los abuelos y me gustaba jugar a la maestra con ellos. Entonces decía que quería ser maestra. Después, a medida fui creciendo, fui inclinándome más por el tema de la abogacía y ya en el liceo ya estaba decidida que quería ser abogada. Volvés mucho a Pan de Azúcar. Vuelvo, ahora me traje a mis padres, están viviendo acá. Cuando nació Victoria, mi hija chiquita, bueno, mis hermanos pobres los dejé allá. Digo, ahora me toca a mí. Me los traje y los abuelos se vinieron a estar más cerquita de las nietas. Casada, 2 hijos, ¿no? Exacto. 2 hijas. 2 hijas. Naomi Naomi y Victoria. Naomi también le mandamos besos que está mirando. Victoria no entiende, pero Naomi sí, así que aprovechamos. Victoria es pequeñita. 4 meses. 4 meses. Y la mayor, Naomi tiene 10. 10 años. Naomi vivió todo mi proceso de carrera de arbitraje y ella fue una de las razones por las cuales también en un momento yo dije, me tengo que ir. Ella un día me dijo, me vio llorando y me dijo, mamá, concentrate en lo positivo. Y yo me lo tatué. Y esas cosas que a uno lo marcan, porque yo pasé mal mucho tiempo ante las Qué injusticias. pensamiento adulto, ¿eh? Vino, esto fue ya hace 2 años por lo menos, vino un día y me dijo, mamá, concéntrate en lo positivo, me tenés a mí, me dijo, lo tenés a papá, nosotros somos felices, pero yo no quiero verte así. Y la verdad era mucha angustia y bronca por las cosas que pasaban en la interna. Y ahí un día después dije, esto ya no da para más. O sea, ya cuando no lo estás disfrutando, cuando te hace mal, o sea, el entorno, cuando ya iba a la cancha a veces hasta tenía miedo de que, no sé, que mi botella de agua de repente tuviera algo. Entonces dije, no, me tengo que ir y creo que fue una decisión sabia en el momento justo. Es decir, vivís mejor hoy. No, soy mucho más feliz, pero muchísimo más feliz. ¿Ves fútbol? Veo mucho fútbol. Aparte ahora estoy trabajando en Canal 4, en el noticiero. Exactamente, a eso iba. Con el tema de las polémicas, así que veo mucho más que antes, porque antes no tenía tiempo de ver, porque tenía partidos todo el tiempo. ¿Y cómo te sentís en la televisión? Me siento bien, la verdad me recibieron muy bien, estoy aprendiendo, claramente a veces me dicen, vos ahora sos periodista, no, por favor, es una falta de respeto para los periodistas realmente, estoy aprendiendo, me dan la oportunidad, intento comunicar desde mi lugar y desde mi experiencia y transmitirle al televidente algo de lo que tiene que ver con el arbitraje, que es lo que yo sé. Claro. Intento explicarlo de una manera sencilla para que el televidente pueda acercarse un poco más a lo que es la regla. Tampoco intento convencer a nadie. ¿Y cómo te sentís juzgando la tarea
de personas que fueron tus colegas? Bueno, yo me siento bien porque creo que como lo hago con mucho respeto y desde el punto de vista técnico, a veces me preguntan, cuando empecé a trabajar incluso algunos compañeros me decían, ahora vas a tomar revancha con los que te hicieron tanto mal. Y dije, ¿sabes qué no? Porque nunca fui así. Entonces ellos mismos se dieron cuenta que yo mi crítica siempre es desde el punto de vista técnico. O sea, no voy a lo personal y la opinión que doy se la doy al que me llevaba bien y con el que me llevaba mal también. Y no doy solo críticas por errores. También marco jugadas de decisiones positivas de los árbitros. Y eso fue lo primero que dije en el canal, que yo me sumaba, pero si la crítica iba a ser constructiva, que mi idea era construir y mostrar errores, pero también aciertos, porque no siempre los árbitros se equivocan, a veces aciertan. Entonces, la mayoría de las veces aciertan. Sí. No vende, lo que vende es lo otro, lo que pasa claramente. El error. Y error cometemos todos. Si uno piensa que los arbitrajes perfectos no existen, claro, como los jugadores de performance perfecta tampoco existen. Y no. Se preparan los jugadores tanto tiempo y de repente erran un gol cantado abajo del arco. Y decís, ¿cómo puede ser que un jugador profesional o erran un penal? Que hemos visto jugadores que erraron 2 penales en un mismo partido. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no le invoquen un arco de 7 metros con 32 que están solo para eso? Y bueno, es parte de eso, es parte de la profesión, todos nos equivocamos. Pero como al árbitro no se le perdona, ese es el tema. ¿Qué siente el jugador de fútbol adentro de una cancha? En un partido de alta tensión. Viene el clásico el domingo. Mucha adrenalina. Yo creo que hay jugadores que a veces no saben manejar eso. Yo hablaba mucho con los jugadores siempre me respetaron muchísimo, incluso tenía contacto afuera de la cancha. Después a veces me cruzaba con ellos, algunos tenían mi teléfono, me escribían a veces de veían la jugada, de repente yo les decía, después la vemos, porque en la cancha yo cobraba lo que había visto en la cancha. Después yo en mi época arbitrando acá no tenía VAR, entonces no tuve la oportunidad de corregir un error. A nivel internacional trabajé con VAR, pero a nivel local, cuando me retiré, recién estaba empezando el VAR. Entonces, a veces eso de decir, yo entiendo la adrenalina del jugador, porque a veces ellos mismos te dicen, se me saltó la cadena, ¿viste? Cuando decís, me descontrolé, yo no soy así, muchas veces me han pedido disculpas los jugadores, que me parece que también es muy valorable, y yo también le he pedido disculpas a los jugadores cuando de repente después veía que cobré un penal que ni cerca de ser penal. Y me pasaba que después tenía un freezer de 2 semanas que no trabajaba, nos mandaban al freezer, como le decíamos nosotros, porque no te tocaba partido, y de repente después me encontraba con los jugadores y les decía, te tengo que pedir disculpas, tenías razón vos, me equivoqué yo. Y eso me parece que es de gente adulta y también que yo amaba mi profesión, lo quería hacer bien, a veces no salía 100% como yo quería. Sí. Tu hija mayor, que tiene un pensamiento adulto, porque te dio esa frase que tú incorporaste a Instagram, ¿qué te dice ahora? No, está contenta. Estoy contenta que ya no. ¿Te tiene más? Me tiene más y aparte ya no le gusta el fútbol, para nada. No le gusta, le aburre. De hecho, yo me acuerdo en un torneo, en uno de los mundiales, me gané un sorteo de unos zapatos y eran 37. Y yo calzo 42. Y me dijeron, ¿los querés cambiar? Y yo le dije, no, los voy a guardar porque para cuando mi hija juegue. Pensando que le iba a encantar, porque a mí me encanta el fútbol y de niña jugaba. Y ella jamás. Nunca, los terminamos regalando porque era mi mamá, yo no los guardes más porque no me los voy a poner porque yo no voy a jugar. Y también está bueno eso de que cada uno, ¿no? A veces en mi casa mi padre es re futbolero y a mí también me gustó mucho compartir eso con él. Y a ella nunca le gustó, le aburre. Y ella dice también, creo que también vivió ese último periodo cuando entendía y de repente vio tanta cosa negativa que nos afectaba negativamente que era como, ¿para qué lo haces si la pasas mal? Claro. Cada vez hay más mujeres que van al fútbol, a ver fútbol, son espectadoras. No solamente acá, en Europa es brutal. Y uno ve, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, es decir, ya hay un público muy repartido, ¿verdad?, entre los sexos. Hay fútbol femenino también. El fútbol femenino que está creciendo enormemente a nivel mundial. Hay mujeres que juegan muy bien. En la selección de Estados Unidos es excelente. Excelente. Y mucho mejores que los hombres que juegan al fútbol. Y hay muchas jugadoras nuestras de acá de Uruguay que están jugando en Europa también. Claro. Se han ido a jugar en Europa, en equipos de Brasil, en Colombia. Hay muchas jugadoras en nuestro fútbol muy buenas. Lo que pasa que es muy difícil que puedan potenciarse. Ese es el problema. Claro.
El fútbol se ha convertido entonces en algo universal, en algo que en uno de los entretenimientos más poderosos seguramente del mundo, y va en proyecciones de otras cosas que seguramente vendrán con el tiempo. ¿Por qué los uruguayos somos tan dramáticos con el fútbol? ¿Por qué los uruguayos podemos entristecernos o vivir, alegrarnos la semana por una victoria? ¿Por qué pensamos que la derrota es algo humillante? Cuando es un juego, ¿hemos perdido la visión de que es un juego? Exacto, yo creo que somos muy pasionales también, ¿no? Creo que también eso le da a nuestro fútbol, ¿no? Quizás todos los grandes premios que tiene, esa garra charrúa que dice que tenemos los uruguayos en todos los deportes, no solo en el fútbol, pero creo que el fútbol mueve montañas, mucha pasión y bueno, y lo que hablábamos al principio, que hay mucha gente que se cambia totalmente. Yo veo compañeros, se transforma, me he encontrado compañeros abogados en la cancha que digo, son otra persona, o tengo hasta compañeras que me han dicho, escuchá, nunca te enojes por lo que te voy a gritar porque no me puedo controlar. Esa cosa que es inexplicable, porque yo digo, a veces les digo, a ver, si alguien en la oficina, yo estoy trabajando acá en la oficina y entra a insultarme 90 minutos, van a llamar a la seguridad y lo van a hacer sacar. No van a dejar que alguien esté perturbando mi espacio laboral. ¿Por qué en la cancha de fútbol permitimos que haya gente que está 90 minutos atrás de un asistente, por ejemplo, gritando, insultando, hasta tirándole a veces cosas? ¿Por qué normalizamos eso también? Sí. Porque no solo la pasión esa de no aceptar una derrota, sino normalizar determinadas conductas que no están bien. Sí, hay gente que cambia el humor en su propia casa. Exacto. Bueno, Canal 4 en estos momentos, mirando las jugadas polémicas, explicándolas. Banco de seguros, ¿verdad? Es verdad. Abogada, ¿ejercés privadamente, es decir, por ti misma o solamente? Sí, ahora estoy en el banco, pero bueno, estamos viendo de empezar a abrir para trabajar independiente, así que bueno, estamos con algunos proyectos. Tampoco ahora como tuve la bebé, estamos con algunas compañeras ahí analizando unos proyectos, pero seguramente estamos con la idea de abrirnos por fuera de lo que es también el ámbito de dependencia del banco. Ahí está. ¿Qué espera de la vida? La última pregunta. Y yo siempre digo que lo que espero es ser feliz. Ser feliz, poder disfrutar de lo que uno hace. Y bueno, sobre todo eso de cuando uno no está siendo feliz, identificar lo que a uno no le hace bien y salir de esos lugares. Es como mi objetivo. Creo que fue lo que hice en el arbitraje, salir porque no me estaba haciendo feliz. Y bueno, y hoy disfrutar de mis hijas, de la familia y de los trabajos que uno tiene, de poder hacerlos con alegría, que le dé satisfacción y no que sea un peso, una mochila. Entonces, poder vivir la vida así, siendo feliz y disfrutando de lo que uno hace. Mirar el lado positivo de la vida, Exacto. lo explica. Una niña de 10 años se lo dijo. Exacto. Concentrarse en lo positivo. Aplícalo. Tal cual. Gracias por venir. Un placer.